Introducción. Antes de Doctrina y Convenios. Antes de venir a la tierra vivíamos con nuestro Padre Celestial. No teníamos cuerpos de carne y huesos como los tenemos ahora. Éramos espíritus. Nuestro Padre Celestial creó un plan para que recibiéramos un cuerpo y llegáramos a ser más como Él. A eso se le llama el plan de salvación. Ese plan requería que dejáramos a nuestro Padre Celestial por un tiempo y que viniéramos a la tierra. Si seguimos el plan, regresaremos a vivir con Él. Jesús vivía con nosotros en el cielo y deseaba seguir el plan de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo que vendría a la tierra para hacer posible que regresáramos al cielo. Satanás también vivía con nosotros en el cielo. Él no siguió el plan de nuestro Padre Celestial, así que nuestro Padre Celestial mandó que se fuera. Satanás quiere destruir el plan de salvación. Jesús hizo la tierra para que los hijos de nuestro Padre Celestial vivieran en ella. Jesús envió profetas para enseñar a la gente a ser buena. Algunas personas obedecieron a los profetas, pero otras obedecieron a Satanás y se volvieron malas. El Antiguo Testamento habla de las personas que vivieron antes de que Jesús naciera. Los profetas enseñaron a esas personas que Jesús vendría a la tierra para que pudieran ser limpios del pecado y que vencieran la muerte. El libro de Mormón habla de otras personas que vivieron hace mucho tiempo. Esas personas viajaron de Jerusalén al continente americano. Los profetas también les enseñaron a esas personas sobre Jesús y Él los visitó después de que resucitó. El Nuevo Testamento habla acerca de la vida de Jesús en la tierra. Habla de su nacimiento, de sus enseñanzas, de su muerte y su resurrección. Jesús enseñó a las personas su evangelio y les enseñó a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Jesús escogió a 12 hombres para que fueran apóstoles y les dio el sacerdocio. Él comenzó su iglesia. Muchas personas amaban a Jesús y eran buenas y obedientes a sus enseñanzas. Satanás no quería que las personas siguieran a Jesús, así que las tentaba para que odiaran a Jesús, y algunas de ellas lo clavaron a una cruz y lo mataron. 3 días después de que Jesús murió, resucitó. Estaba vivo otra vez. Habló con sus apóstoles y les dijo que enseñaran el evangelio a todas las personas. Jesús también visitó a la gente buena en el continente americano y más tarde regresó a los cielos para estar con su Padre. Los apóstoles eran los líderes de la iglesia de Jesucristo y viajaron a muchas tierras y enseñaron a las personas en cuanto a Jesús. Muchos creyeron en Él y fueron bautizados. Los apóstoles dieron el sacerdocio a los hombres que eran buenos y había muchos miembros de la iglesia. Satanás quería destruir la iglesia y tentó a las personas para que dejaran de creer en Jesús. A los apóstoles y a muchos otros miembros de la iglesia los mataron. Al poco tiempo ya no había líderes que dirigieran la iglesia y nuestro Padre Celestial quitó el sacerdocio de la tierra. La iglesia que Jesús comenzó ya no existía y algunas personas hicieron sus propias iglesias. Cambiaron muchas de las enseñanzas de Jesús y también algunos de los mandamientos. Pasaron cientos de años y llegó a haber muchas iglesias sobre la tierra, pero ninguna de ellas era la verdadera iglesia de Jesucristo. Los miembros de estas iglesias creían en Jesús, pero las iglesias no tenían el verdadero evangelio, ni la autoridad del sacerdocio, ni profetas ni apóstoles. Jesús había dicho que vendría otra vez a la tierra, pero primero tenía que ser restaurada su iglesia y el sacerdocio. Estas bendiciones fueron restauradas por medio del profeta José Smith. Nuestro Padre Celestial ha llamado otra vez a profetas y apóstoles para que dirijan la iglesia en este tiempo, y Jesús les da revelaciones para decirnos lo que Él quiere que sepamos y hagamos. Doctrina y Convenios es un libro de las revelaciones que dio Jesús. La mayoría de ellas las recibió del profeta José Smith, y en ellas Jesús da instrucciones a su iglesia y enseña las doctrinas de su evangelio. Este libro que estás leyendo habla sobre algunas de las revelaciones de Doctrina y Convenios y sobre algunos de los relatos en cuanto a la restauración y a la historia inicial de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Capítulo 1. José Smith y su familia, de 1805 a 1820. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805. Su familia vivía en el estado de Vermont, en los Estados Unidos de América. El padre de José también se llamaba José y su madre se llamaba Lucy. José tenía 5 hermanos y 3 hermanas. Los padres de José eran personas buenas que querían mucho a sus hijos y que trabajaban mucho para cuidar de ellos. Cuando José era un niño pequeño,
Tenía una llaga muy infectada en la pierna y los doctores trataron de curársela, pero no pudieron. Hiram Smith era uno de los hermanos mayores de José y lo quería mucho. Hiram se puso triste al ver que a José le dolía mucho la pierna y se sentó junto a su cama para tratar de ayudarlo a sentirse mejor. Los doctores querían cortarle la pierna a José, pero su mamá no los dejó, así que los doctores decidieron cortarle parte del hueso. José sabía que le iba a doler la pierna cuando los doctores la abrieran, pero tenía fe en que nuestro Padre Celestial lo ayudaría. Los doctores le dijeron a José que tomara vino para que no sintiera tanto el dolor, pero José no quiso. Entonces le pidió a su mamá que saliera de la habitación porque no quería que ella viera cuando los doctores le hicieran el corte en la pierna. José le pidió a su padre que lo sujetara mientras los doctores le hacían el corte en la pierna. Le quitaron toda la parte enferma del hueso, lo cual le dolió mucho. Pero José fue valiente y después de muchos días su pierna se mejoró. Cuando José era un poco mayor, su familia se mudó al estado de Nueva York. Vivían en una cabaña de troncos en una granja cerca de Palmira. La familia de José era pobre y todos trabajaban mucho para pagar la granja. Los muchachos ayudaban a su padre a plantar semillas y a cuidar a los animales, mientras que las niñas trabajaban con la mamá. José era un muchacho bueno y feliz, y le gustaba reír y divertirse. Capítulo 2. La primera visión de José Smith. 1820. José Smith y su familia creían en Dios y leían la Biblia todos juntos. Sus padres les enseñaban a ser personas buenas. Había muchas iglesias en el lugar donde vivía José, y nadie estaba de acuerdo en cuanto a cuál iglesia era la verdadera. José no sabía a qué iglesia unirse y quería saber cuál de todas ellas era la verdadera iglesia de Jesucristo. Un día, cuando José tenía 14 años, leyó en la Biblia que debemos preguntar a Dios cuando queremos saber algo. José decidió orar y preguntar a Dios a qué iglesia unirse. Un hermoso día de primavera, José fue a un bosque cerca de su casa. Se arrodilló y comenzó a orar en voz alta. Tenía fe en que nuestro Padre Celestial contestaría su oración. Satanás no quería que José orara y lo cubrió de obscuridad para tratar de interrumpirlo. José tuvo mucho miedo y no podía hablar. Pero José no dejó de orar. Satanás no pudo detenerlo. Entonces José tuvo una visión. Vio una luz hermosa y brillante que lo rodeaba y vio a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo parados en el aire arriba de él. El Padre Celestial señaló a Jesús y dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». José le preguntó a Jesús a cuál iglesia debía unirse, pero Jesús le dijo que no se uniera a ninguna de ellas porque todas estaban en error. Ninguna de ellas era su iglesia. También le dijo muchas otras cosas y después la visión terminó. Cuando José regresó a su casa, su madre le preguntó si se sentía bien, y José le dijo que sí. Entonces le dijo a su mamá que había tenido una visión y le contó lo que había aprendido en ella. José también les contó sobre la visión a algunas personas del pueblo, pero nadie le creyó. Dijeron que estaba mintiendo y se enojaron y lo trataron mal. José siempre dijo la verdad sobre la visión que había tenido. Él sabía que había visto a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, y sabía que ninguna de las iglesias sobre la tierra era verdadera. Capítulo 3. El ángel Moroni y las planchas de oro. De 1823 a 1827. Pasaron 3 años después de la primera visión de José. Cuando tenía 17 años, José se preguntaba lo que Dios quería que él hiciera. Una noche José oró sobre eso porque tenía fe en que Dios le diría lo que debía hacer. José vio una luz brillante en su habitación y en medio de la luz vio a un ángel. La cara del ángel brillaba mucho y llevaba puesta una túnica blanca muy hermosa. El ángel dijo que se llamaba Moroni y que Dios lo había mandado para hablar con José. Moroni dijo que Dios tenía una obra para que José realizara. El ángel Moroni le habló a José sobre un libro que se trataba de la gente que había vivido en el continente americano mucho tiempo antes. Jesucristo había visitado a esa gente y les había enseñado su evangelio. Moroni dijo que el libro estaba escrito en páginas de oro llamadas planchas y que estaba escrito en un idioma que nosotros no conocemos hoy en día. Dios quería que José tradujera el libro al inglés.
El ángel Moroni dijo que las planchas de oro estaban enterradas en un cerro cerca de la casa de José. Moroni le dijo que junto con las planchas había 2 piedras que se llamaban Urim y Tumim, las cuales ayudarían a José a traducir el libro. Mientras Moroni estaba hablando, José vio una visión que le mostró el lugar donde estaban enterradas las planchas. Moroni también le habló a José en cuanto a Elías, un gran profeta que vivió hace mucho tiempo. La historia de Elías el profeta se encuentra en el Antiguo Testamento. Moroni dijo que Elías el profeta vendría a la tierra a restaurar poder especial del sacerdocio que haría posible que las familias se sellaran en el templo para así poder vivir juntas para siempre. El ángel Moroni se fue, luego regresó 2 veces más esa noche. En cada ocasión le dijo muchas cosas a José y se fue cuando ya era de mañana. José se levantó y se fue a trabajar con su padre en la granja. José estaba demasiado cansado para trabajar, así que su padre lo mandó a casa. Cuando iba de regreso a casa, se desplomó. Entonces Moroni se le volvió a aparecer y le repitió lo que le había dicho durante la noche. Cuando Moroni se fue, José le dijo a su padre las cosas que Moroni le había enseñado. El padre de José le creyó, supo que Dios había enviado a Moroni y le dijo a José que lo obedeciera. José fue al cerro en el que estaban enterradas las planchas. Las encontró en una caja de piedra que estaba debajo de una roca grande. En la caja también estaban el Urim y el Tumim. Mientras José estaba en el cerro, el ángel Moroni se le apareció y no dejó que José tomara las planchas todavía. Le dijo que debía regresar al cerro en la misma fecha cada año durante 4 años. José obedeció a Moroni y fue al cerro Cumora cada año, donde Moroni le enseñó en cuanto al reino del Señor sobre la tierra. La familia de José Smith era pobre y necesitaba dinero. José quería ayudar a su familia, así que fue al estado de Pensilvania a trabajar y vivió en ese lugar con un señor de apellido Hale. El señor Hale tenía una hija que se llamaba Emma. José y Emma se enamoraron y después de un tiempo se casaron y se fueron a vivir con la familia de José en Nueva York, donde José ayudó a su padre en la granja. Varios meses después de que José y Emma se casaran, José fue otra vez al cerro Cumora. Ya habían pasado 4 años desde que José había visto por primera vez las planchas de oro, y esta vez Moroni le dejó llevárselas y le dijo que las cuidara muy bien. Muchas personas escucharon que José había recibido las planchas de oro y trataron de robárselas, pero él las escondió en lugares donde no las pudieron encontrar. Dios le ayudó a José a mantener las planchas seguras. Las personas del lugar le causaron muchos problemas a José y decían mentiras acerca de él y de su familia. Las dificultades eran tan grandes que José y Emma decidieron regresar a Pensilvania, donde José esperaba poder empezar a traducir las planchas en paz. Cerca de la casa de José vivía un hombre llamado Martin Harris, que fue muy bueno con José y con Emma y les dio dinero para ayudarlos a mudarse. Capítulo 4. Martin Harris y las páginas perdidas. De 1827 a 1828. En Pensilvania, José comenzó a traducir los escritos de las planchas de oro. No sabía lo que decían, pero cuando utilizaba el Urim y el Tumim, Dios le ayudaba a entender las palabras. Martin Harris fue a Pensilvania y ayudó a José a traducir. Mientras José traducía las palabras de las planchas de oro, Martín las escribía en papel, y entre los dos tradujeron 116 páginas del Libro de Mormón. Martin Harris quería llevarse las 116 páginas a su casa para que su familia las viera. José le preguntó al Señor si Martín se podía llevar las páginas, pero el Señor le dijo que no. José le volvió a preguntar, pero el Señor dijo otra vez que no. Martín todavía quería llevarse las hojas a su casa y le suplicó a José que preguntara al Señor una vez más. Esta vez el Señor dijo que Martín se las podía llevar si estaba de acuerdo en solo mostrárselas a su esposa y a otros ciertos miembros de su familia. Martín prometió obedecer al Señor y se llevó a casa las hojas para enseñárselas a su familia, pero después no cumplió su promesa y se las mostró a otras personas. Más tarde Martín fue a buscar las hojas, y aunque buscó por todas partes no las pudo encontrar. Las páginas se habían perdido. Después de unas semanas, cuando Martin Harris no había regresado con las hojas, José se preocupó. Fue a Nueva York a buscar a Martín,
quien le dijo que las páginas se habían perdido. Tanto José como Martín se sintieron muy mal. José regresó a Pensilvania, donde oró pidiendo perdón. Moroni se le apareció y se llevó las planchas de oro. En una revelación, el Señor le dijo a José que no le iba a dejar traducir por un tiempo porque no había obedecido. El Señor también lo consoló diciéndole que su obra seguiría adelante y que José todavía era escogido para realizar la obra si se arrepentía. Jesús le dijo a José que Satanás había influido en algunos hombres malos para que se llevaran las 116 páginas. Ellos planeaban cambiar las palabras para que otras personas no creyeran en el Libro de Mormón. Jesús dijo que Satanás y los hombres malos no podían detener la obra de Dios. José se arrepintió. Al poco tiempo Moroni le devolvió las planchas de oro y el Señor perdonó a José y le volvió a dar el don de traducir. Jesús le dijo a José que no se preocupara por las páginas perdidas porque las mismas historias estaban escritas en otra parte de las planchas de oro. Jesús dijo que José debía traducir la otra parte de las planchas y también le dijo que muchas personas leerían el Libro de Mormón y aprenderían en cuanto a su evangelio. Capítulo 5. José Smith y Oliver Cowdery. De febrero a abril de 1829. José y Emma Smith vivían en una pequeña granja cerca de Harmony, Pensilvania. Un día vino a visitarlos el padre de José y ellos se alegraron mucho al verle. El padre de José era un hombre bueno. Jesús le dio a José una revelación para su padre en la cual le explicó cómo la gente podía ayudar a Jesús. Debían amar a Jesús y trabajar mucho para enseñar el Evangelio. También debían amar y ayudar a las demás personas. Las personas que quieran ayudar a Jesús también deben orar y tener fe. Jesús dijo que las personas que le ayuden serán bendecidas. El padre de José regresó a su casa y trató de hacer las cosas que Jesús le había dicho que hiciera. Él compartió el Evangelio con muchos de los miembros de su familia. José tenía que trabajar en su granja y también tenía que traducir las planchas de oro. Era demasiado trabajo para que él lo hiciera solo, así que oró y le pidió ayuda al Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial contestó la oración de José y le envió a un hombre que se llamaba Oliver Cowdery. Oliver quería saber sobre las planchas de oro, y José le contó sobre el ángel Moroni, sobre las planchas y sobre el Libro de Mormón. Oliver creyó a José y dijo que le ayudaría a traducir las planchas de oro. Mientras José leía las palabras en voz alta, Oliver las escribía en papel. José y Oliver trabajaron mucho. Jesús enseñó a José y a Oliver muchas cosas y les dijo que debían buscar sabiduría y la vida eterna y no las riquezas. También les dijo que debían aprender en cuanto a Dios y ayudar a las personas a aprender el Evangelio, y que debían ser fieles y hacer cosas buenas. Si así lo hacían, podrían vivir con nuestro Padre Celestial para siempre. Jesús dijo que Oliver siempre debía ser amigo de José y que debía ayudarle en los momentos difíciles. Jesús también dijo que Oliver podía aprender a traducir como José. El Espíritu Santo ayudaría a Oliver a traducir si tenía suficiente fe. Oliver trató de traducir. Pensó que sería fácil, pero no pudo hacerlo. Jesús dijo que Oliver no había pedido la ayuda de Dios en la forma correcta, y también le dijo a José Smith de qué forma Oliver y todas las personas pueden recibir la ayuda de Dios. Cuando las personas necesitan ayuda, deben pensar detenidamente en lo que deben hacer. Deben decidir lo que piensan que es lo correcto. Entonces deben preguntarle a Dios si está bien. Si está bien, se sentirán bien en el corazón y sabrán que es lo correcto. Si no está bien, no se sentirán bien en el corazón. Oliver no intentó traducir el Libro de Mormón otra vez, sino que escribió las palabras que José iba traduciendo. Jesús dijo que Oliver recibiría bendiciones por ayudar a José. Capítulo 6. José y Oliver reciben el sacerdocio. Mayo de 1829. José Smith y Oliver Cowdery estaban traduciendo el Libro de Mormón, leyeron en cuanto al bautismo y quisieron saber más sobre eso. Entonces decidieron preguntarle a Dios. Tenían fe en que Él les ayudaría a saber la verdad. El 15 de mayo de 1829 fueron a un lugar del bosque a orar. Un mensajero celestial se les apareció. Era Juan el Bautista, el mismo que había bautizado a Jesús mucho tiempo atrás,
y estaba rodeado de una luz brillante. Juan el Bautista había venido a dar a José y a Oliver el sacerdocio arónico. El sacerdocio es el poder de Dios, y el sacerdocio arónico incluye la autoridad para bautizar. Juan el Bautista les dijo a José y a Oliver que se bautizaran el uno al otro. José bautizó a Oliver, y luego Oliver bautizó a José. Cuando se bautizaron se sumergieron en el agua. Mucho tiempo antes, Juan el Bautista había bautizado a Jesús de la misma forma. Jesús fue cubierto por el agua cuando lo bautizaron. José y Oliver fueron llenos del Espíritu Santo después de haber sido bautizados. El Espíritu Santo les dijo que la verdadera iglesia de Jesucristo pronto estaría nuevamente sobre la tierra. José y Oliver les contaron a sus buenos amigos que se habían bautizado y también les hablaron sobre el sacerdocio. Pero no les contaron estas cosas a las demás personas de inmediato porque sabían que algunas de ellas no les creerían y les causarían problemas. Más tarde los visitaron otros 3 mensajeros celestiales. Eran Pedro, Santiago y Juan, que fueron 3 de los apóstoles originales de Jesús. Pedro, Santiago y Juan dieron a José y a Oliver el sacerdocio de Melquisedec, que también se llama el sacerdocio mayor. Una vez que se había restaurado el sacerdocio, los hombres buenos podían recibir la autoridad para ayudar a realizar la obra de Dios sobre la tierra. Los hombres que tienen el sacerdocio de Melquisedec pueden ser líderes de la iglesia, pueden dar bendiciones a las personas y también pueden darles el don del Espíritu Santo. La restauración del sacerdocio es una gran bendición. Capítulo 7. Los testigos ven las planchas de oro, de 1829 a 1830. José Smith y Oliver Cowdery terminaron de traducir el Libro de Mormón y Jesús quería que la gente lo leyera. También quería que supieran que José había dicho la verdad sobre las planchas de oro. Jesús escogió a otros 3 hombres para que vieran las planchas de oro y para que fueran testigos de que las planchas eran reales. Esos 3 hombres fueron Martin Harris, Oliver Cowdery y David Whitmer. José llevó a los 3 testigos al bosque y allí oraron. Un ángel vino y les mostró las planchas de oro. Jesús les dijo a los 3 testigos que dijeran a las personas lo que habían visto. José Smith estaba muy feliz porque los 3 testigos dirían a otras personas en cuanto a las planchas de oro y más gente creería en que José había dicho la verdad. Jesús le dijo a José que enseñara las planchas a 8 testigos más. Estos 8 hombres tuvieron las planchas en sus manos y vieron lo que estaba escrito en ellas. Todos los testigos escribieron acerca de las planchas de oro. Dijeron que las vieron y testificaron que eran reales. Las palabras de los testigos están en el Libro de Mormón. Después de que José Smith había traducido las planchas y los testigos las habían visto, ya no las necesitaba. Entonces el ángel Moroni se le apareció y José le devolvió las planchas de oro. Después de que José terminó de traducir el Libro de Mormón, lo llevó a una imprenta, pero no tenía dinero para pagar al impresor. Martin Harris tenía suficiente dinero y en una revelación se le pidió que lo compartiera para pagar al impresor. Satanás no quería que se imprimiera el Libro de Mormón porque no quería que la gente lo leyera. Algunos hombres malvados trataron de detener la impresión. Un hombre entró a la imprenta los domingos y robó algunas páginas del Libro de Mormón. Las imprimió en un periódico hasta que otros hombres hicieron que dejara de robarlas. Las personas que trataron de detener la impresión no pudieron lograrlo porque los que son malvados no pueden detener la obra de Jesús. Después de muchos meses, se completó la impresión del Libro de Mormón. Capítulo 8. Preparativos para la Iglesia de Jesucristo. Abril de 1830. Ya casi había llegado el momento de que la Iglesia de Jesucristo estuviera nuevamente en la tierra. Jesús dio a José Smith una revelación para que las personas estuvieran listas para su iglesia y también reveló más en cuanto a su evangelio y sobre otras cosas que las personas necesitaban saber antes de que se organizara su iglesia. Jesús dijo que el Libro de Mormón enseña su evangelio y que testifica de Dios y de su obra. Jesús prometió bendiciones a los que reciban el libro con fe y castigo a los que lo rechacen. Jesús habló en cuanto a su vida en la tierra. Nuestro Padre Celestial lo envió para que fuera nuestro Salvador. Satanás lo tentó, pero Jesús no lo escuchó. Jesús sintió mucha tristeza por las cosas malas que la gente hace.
Hacia el fin de su vida sufrió y sangró por todas las personas. Si la gente se arrepiente, no sufrirá como Él sufrió. La gente malvada puso a Jesús en una cruz y lo mató. Los amigos de Jesús pusieron su cuerpo en una tumba. Después de 3 días Jesús resucitó. Estaba vivo nuevamente. Gracias a que Jesús resucitó, todas las personas resucitarán. Y gracias a que sufrió y murió por los pecados de todas las personas, podemos ser perdonados si nos arrepentimos. Si tenemos fe, nos arrepentimos, somos bautizados y nos esforzamos por guardar los mandamientos, regresaremos a vivir con nuestro Padre Celestial. Jesús también enseñó a las personas en cuanto al bautismo y dijo que debemos ser bautizados para llegar a ser miembros de su iglesia. Las personas que quieran ser bautizadas deben arrepentirse, deben amar y obedecer a Jesús y deben tener por lo menos 8 años. Jesús enseñó la forma correcta de bautizar y explicó que un presbítero en el sacerdocio arónico o un hombre que tenga el sacerdocio de Melquisedec puede bautizar a otra persona. El hombre lleva a la persona al agua y ofrece una oración especial. El hombre que está bautizando pone a la persona debajo del agua y luego la saca. Cuando las personas se bautizan, prometen obedecer a Jesús y también prometen hacer y decir cosas buenas. Jesús habló de la bendición de los bebés. Los hombres que tienen el sacerdocio de Melquisedec pueden bendecir a los bebés. Los hombres sostienen al bebé en los brazos y uno de ellos le da un nombre y una bendición. Jesús habló sobre la Santa Cena y dijo que la debemos tomar a menudo, pero si hacemos algo malo no debemos tomar la Santa Cena hasta que nos hayamos arrepentido. Tomamos la Santa Cena para recordar a Jesús. El pan nos ayuda a pensar en su cuerpo y a recordar que murió por nosotros en la cruz. El agua nos ayuda a pensar en la sangre de Jesús y a recordar que sufrió y sangró por nosotros en el jardín de Getsemaní. Cuando tomamos la Santa Cena hacemos convenios. Un convenio es una promesa. Prometemos que trataremos de ser como Jesús, que siempre lo recordaremos y que obedeceremos sus mandamientos. Si cumplimos con los convenios, se nos promete que su Espíritu nos acompañará. Capítulo 9. Organización de la Iglesia de Jesucristo, 6 de abril de 1830. José Smith estaba viviendo en el pueblo de Fayette, en el estado de Nueva York. Jesús le dijo que ya era el momento de organizar su iglesia verdadera otra vez en la tierra, y le dijo a José que la organizara. El 6 de abril de 1830, José llevó a cabo una reunión para organizar la iglesia. Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, David Whitmer y Peter Whitmer fueron para ayudarle. Todos ellos habían sido bautizados. Otras personas también fueron a la reunión. Los hombres oraron a nuestro Padre Celestial, y José ordenó a Oliver al oficio de elder en la iglesia. Después, Oliver ordenó a José. José y Oliver bendijeron la Santa Cena y la repartieron entre los hombres. José y Oliver pusieron las manos sobre la cabeza de cada uno de los hombres para confirmar los miembros de la Iglesia de Jesucristo y para darles el don del Espíritu Santo. José y Oliver ordenaron a algunos de los otros hombres al sacerdocio. Estos hombres se sentían muy felices y dijeron que amaban a Dios y hablaron sobre cómo los había bendecido. Durante la reunión, Jesús le dio una revelación a José Smith en la que dijo que José era un profeta. Un verdadero profeta habla en el nombre de Jesús, y cuando un profeta habla en su nombre, los miembros de la iglesia deben escucharlo y obedecerlo. Después de la reunión, muchas personas fueron bautizadas, incluso el padre y la madre de José Smith. ¡Qué día tan maravilloso! La iglesia de Jesucristo estaba nuevamente sobre la tierra. Capítulo 10. El primer milagro en la iglesia. Abril de 1830. La siguiente reunión de la iglesia fue el domingo 11 de abril de 1830. Además de los miembros de la iglesia, asistieron muchas otras personas a la reunión. Oliver Cowdery enseñó el Evangelio de Jesucristo. Algunas de las personas creyeron a Oliver y quisieron unirse a la iglesia, así que después de la reunión fueron bautizadas. Satanás no quería que la gente se uniera a la iglesia, así que trató de que algunas de las personas se sintieran mal. Una de ellas fue un hombre llamado Newell Knight. José le pidió a Newell que ofreciera la oración en una reunión y Newell aceptó.
Pero Satanás no quería que Newell orara, así que cuando fue a la reunión dijo que tenía miedo de orar en voz alta. La siguiente mañana Newell Knight fue al bosque para orar a solas. Trató de orar, pero nuevamente Satanás no quiso que lo hiciera y Newell no pudo hablar. Se sintió enfermo y tuvo miedo, así que se fue a su casa. La esposa de Newell estaba preocupada por él y le pidió ayuda a José Smith. José usó el sacerdocio para bendecir a Newell y para expulsar a Satanás. Después de la bendición, Newell se sintió mejor y más adelante fue bautizado. Capítulo 11. Más gente se une a la iglesia, de abril a junio de 1830. Después de unas cuantas semanas, la iglesia tenía 27 miembros. No todos vivían en el mismo lugar y José Smith les pidió que asistieran a una conferencia. Una conferencia es una reunión especial para todos los santos. A los miembros de la Iglesia de Jesucristo se les llama santos. En la conferencia, los santos participaron de la Santa Cena y algunos de los hombres fueron ordenados al sacerdocio. El Espíritu Santo bendijo a los santos y se sintieron muy felices. Otras personas que asistieron a la conferencia no eran miembros de la Iglesia, pero aprendieron sobre el Evangelio y quisieron unirse a la Iglesia, así que las bautizaron. Después de la conferencia, José Smith fue a otro poblado donde había unas personas que también querían ser bautizadas. José dijo que se podían bautizar en un arroyo cercano. Las personas construyeron una pequeña represa en el arroyo para que hubiera agua suficientemente profunda para llevar a cabo los bautismos. En la noche, algunas personas destruyeron la represa. Volvieron a construir la represa y Oliver Cowdery comenzó a bautizar a las personas. Pero entonces llegó un populacho. Un populacho es un grupo de personas malvadas. Esas personas empezaron a decir cosas malas y trataron de lastimar a los santos, pero el Señor los protegió. El populacho siguió tratando de causar problemas a la iglesia. Dijeron mentiras sobre José Smith e hicieron que lo arrestaran. En un juicio encontraron a personas que dijeran mentiras en contra del profeta, pero muchas otras dijeron la verdad en cuanto a José, y probaron que las palabras de los enemigos eran falsas. José fue puesto en libertad, pero casi inmediatamente otras personas de un condado cercano lo arrestaron otra vez. Mientras estuvo preso, la gente le escupía y no le daba de comer. Se llevó a cabo otro juicio, y José fue declarado inocente otra vez y fue puesto en libertad. Capítulo 12. La misión de Samuel Smith. Junio de 1830. Samuel Smith era el hermano menor de José Smith. Jesús quería que Samuel saliera como misionero, y Samuel fue el primer misionero de la iglesia. Samuel fue a enseñar el Evangelio a la gente y a hablarles sobre el Libro de Mormón. El primer día viajó 40 kilómetros, pero las personas lo trataron mal y no quisieron escucharle. Cuando llegó la noche, Samuel llegó a una posada y le preguntó al dueño si le gustaría comprar un libro de Mormón. El hombre le preguntó dónde había conseguido el libro, y Samuel le dijo que su hermano lo había traducido de unas planchas de oro. El dueño se enojó, acusó a Samuel de mentiroso y le dijo que se fuera de su posada. Samuel Smith se desanimó y esa noche durmió bajo un manzano. A la mañana siguiente Samuel fue a ver a John Green, que era líder de otra iglesia. El señor Green no estaba interesado en el Libro de Mormón, pero dijo que les preguntaría a las personas de su iglesia si querían comprar un ejemplar. Cuando Samuel regresó 3 semanas después, no se había vendido ninguno. Sin embargo, la esposa del señor Green dijo que lo había leído. La misión de Samuel fue muy difícil. Cuando regresó a su casa pensó que no había tenido éxito. Samuel no sabía en ese momento que con el tiempo su obra llevaría a muchas personas a unirse a la iglesia, entre ellas el señor y la señora Green. Samuel también le había vendido un libro de Mormón a un hombre llamado Phineas Young. Phineas leyó el libro y se lo dio a su hermano que se llamaba Brigham Young. Brigham Young leyó el Libro de Mormón y creyó que era verdadero. Phineas y Brigham Young hablaron a algunos amigos sobre el Libro de Mormón y ellos también lo leyeron y creyeron que era verdadero. Más adelante Phineas y Brigham Young y sus amigos se unieron a la iglesia. A los pocos años Brigham Young fue llamado como apóstol y muchos años después llegó a ser el presidente de la iglesia. Él y otras personas que se convirtieron por medio de la labor de Samuel Smith llegaron a ser grandes líderes de la iglesia.
Capítulo 13. José y Emma, julio de 1830. José y Emma Smith vivían en una pequeña granja en Pensilvania. Ellos se amaban y trabajaban duro para ayudarse el uno al otro. José y Emma pasaron muchas dificultades. Tuvieron un bebé varón, pero murió. Ellos estaban muy tristes. José se preocupaba por su familia, pues eran pobres, y quería cuidar de ella. Tenía que plantar semillas para que su familia tuviera alimentos. José también se preocupaba por la iglesia. Algunas personas seguían causando problemas para los santos, y algunos líderes de la iglesia tenían que esconderse de ellas. A veces José tenía que viajar para ayudar a los santos. A José no le gustaba irse, y Emma se preocupaba cuando él se iba. José oró para saber lo que debía hacer. Jesús le dijo que no tuviera miedo de las personas que trataban de hacerle daño. Jesús dijo que José debía ser paciente en sus aflicciones y le dijo que siempre lo ayudaría. Jesús dijo que José debía plantar semillas y que luego debía ir a ayudar a los santos de otros lugares. Jesús también le dijo que no se preocupara por comida, ropa ni dinero, pues los santos le darían lo que necesitara. Jesús le dio a José Smith una revelación para Emma, en la que le dijo que Emma era una mujer especial y que la había escogido para realizar una obra importante. Jesús dijo que Emma debía consolar a José cuando tuviera problemas y que debía ayudarlo a estar feliz y a no preocuparse. Jesús dijo que Emma debía enseñar a los santos y ayudarles a aprender las Escrituras. Le dijo que el Espíritu Santo le haría saber lo que ella debía enseñar. Jesús también dijo que Emma debía emplear su tiempo para estudiar. Debería aprender y escribir muchas cosas. Jesús le pidió a Emma que escogiera canciones para que los santos cantaran. Esas canciones se imprimirían en un libro de cantos. A nuestro Padre Celestial le gusta mucho escuchar cantar a las personas buenas. Sus cantos son una oración para Él, y esas oraciones se contestarán con una bendición. Jesús le dijo a Emma que fuera humilde y que amara a su esposo. Le dijo que se sintiera feliz por las bendiciones que José recibiría. Jesús le dijo a Emma que fuera feliz y que se regocijara. También le dijo que cumpliera con sus convenios y que si lo hacía, recibiría grandes bendiciones y podría regresar a vivir con él en los cielos. Jesús indicó que las cosas que le dijo a Emma Smith son para todas las personas. Capítulo 14. El profeta y las revelaciones para la iglesia. Septiembre de 1830. José y Emma Smith se mudaron de nuevo a Nueva York. Allí vivía un hombre llamado Hiram Page, que era miembro de la iglesia. Él tenía una piedra y decía que con ella recibía revelaciones para la iglesia. Muchos miembros de la iglesia creyeron a Hiram Page, entre ellos Oliver Cowdery. Algunas personas pensaban que Hiram Page era un profeta. Oliver le preguntó a José en cuanto a Hiram Page. José oró y Jesús le dio una revelación en la que le dijo que solo un hombre podía recibir revelaciones para toda la iglesia, y ese hombre era el profeta José Smith. Jesús dijo que Oliver y los demás podían recibir revelaciones para sí mismos, pero no para toda la iglesia. Oliver creyó a José y supo que las revelaciones de Hiram Page estaban equivocadas. Jesús le dijo a Oliver que hablara con Hiram Page, y Oliver le dijo a Hiram que las revelaciones que había recibido por medio de la piedra no eran de Dios. Oliver dijo que Satanás había tratado de engañar a Hiram Page. Hiram lo escuchó y se arrepintió. Actualmente solo el presidente de la iglesia recibe revelaciones para toda la iglesia, pues es un profeta de Dios. Los miembros de la iglesia deben obedecer al profeta. Capítulo 15. Una misión entre los lamanitas, septiembre de 1830. Jesús quería que hubiera más personas que escucharan en cuanto al Evangelio. Quería que algunos de los santos salieran como misioneros. Llamó a Oliver Cowdery a una misión entre los indígenas americanos. Estos indígenas también se llamaban lamanitas porque algunos de ellos descendían de los lamanitas del Libro de Mormón. Jesús quería que los lamanitas leyeran el Libro de Mormón. Él había prometido a muchos profetas que los lamanitas tendrían el Libro de Mormón y el momento había llegado de cumplir la promesa. El Libro de Mormón habla a los lamanitas sobre sus antepasados que vivieron hace cientos de años y les habla de las promesas importantes que Jesús les hizo.
Les ayuda a creer en Cristo y les enseña a arrepentirse y a ser bautizados. Había otros hombres que querían ir con Oliver Cowdery y a predicar el Evangelio a los lamanitas, y el Señor dijo que 3 de ellos podían ir. Primero, los misioneros visitaron algunas tribus en Nueva York. Los misioneros dieron a la gente el Libro de Mormón, pero solo unos pocos sabían leer. Después, los misioneros fueron a predicar a algunos lamanitas en Ohio. Esas personas estaban muy felices de saber en cuanto al Libro de Mormón y de aprender acerca de sus antepasados. Los misioneros salieron de Ohio a un poblado llamado Independence, en el condado de Jackson, Missouri. En Missouri había muchos lamanitas. Los misioneros les predicaron el Evangelio y les dieron ejemplares del Libro de Mormón. Ellos estaban muy felices y les dieron las gracias a los misioneros por el libro. Otras personas de Missouri no creyeron en el Evangelio restaurado ni en el Libro de Mormón, y les dijeron a los misioneros que no se acercaran a los indígenas. La gente les dijo que los soldados los echarían si no se iban. Los misioneros se sintieron muy tristes y se fueron a enseñar a otras personas en Missouri. Uno de los misioneros se llamaba Parley P. Pratt y fue a Ohio a contarle a José Smith lo que habían hecho. Parley dijo que habían hecho una buena misión y que habían enseñado el Evangelio a muchas personas. Capítulo 16. José Smith y Sidney Rigdon aprenden sobre Sion, 1830. Mientras Oliver Cowdery y sus amigos estaban sirviendo como misioneros, se detuvieron cerca de Kirtland, Ohio. Allí conocieron a un hombre llamado Sidney Rigdon, que era un líder de otra iglesia. Los misioneros le dieron a Sidney Rigdon un ejemplar del Libro de Mormón y le enseñaron el Evangelio. Sidney leyó el Libro de Mormón y oró en cuanto a él. Nuestro Padre Celestial le dijo que el Evangelio era verdadero y Sidney se bautizó. Sidney Rigdon les dijo a los miembros de su iglesia que escucharan a los misioneros, y muchos de ellos lo hicieron. Al poco tiempo se habían bautizado 1000 personas en Kirtland. Sidney Rigdon quería conocer a José Smith, así que fue a Nueva York. Después de llegar, José Smith recibió una revelación para él en la que Jesús dijo que Sidney Rigdon haría grandes cosas. Iba a enseñar el Evangelio a muchas personas, las iba a bautizar y les iba a dar el don del Espíritu Santo. Jesús también les dijo a José y a Sidney que algunas partes de la Biblia se habían cambiado hacía mucho tiempo y que otras partes importantes se habían quitado. Jesús dijo que le revelaría a José Smith las partes de la Biblia que se debían corregir y que Sidney debía escribir las correcciones a medida que José se las dictara. Uno de los relatos que no está completo en la Biblia es el de Enoc, que fue un gran profeta. Su pueblo fue tan bueno que el Señor lo llamó Sión. El pueblo de Enoc también construyó una ciudad que llamaron Sión. Allí todos se amaban y se cuidaban los unos a los otros. No había nadie que fuera pobre o infeliz. Toda la gente de Sión obedecía los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y todos eran tan buenos que el Señor moró con ellos. Después Él se llevó al pueblo de Sión a vivir con Él en los cielos. Jesús le dijo a José Smith que los santos debían construir otra ciudad llamada Sión. La ciudad sería hermosa y ninguna persona mala viviría en ella, y los que vivieran en la ciudad se amarían y serían felices. Jesús dijo que Él vendría y viviría con ellos. Capítulo 17. Los primeros obispos de la Iglesia, febrero y diciembre de 1831. Algunas personas en Nueva York trataban mal a los santos y querían que se fueran. Jesús le dijo a José Smith que saliera de Nueva York y fuera a Kirtland, Ohio. José, Emma, Sidney Rigdon y Edward Partridge fueron a Kirtland. José y Emma vivieron con un miembro de la iglesia que se llamaba Newell K. Whitney. En Kirtland había alrededor de 1000 miembros de la iglesia. Ellos trataban de obedecer a Dios, pero no entendían todo el Evangelio. José oró y recibió una revelación en la que Jesús le dijo que los santos de Kirtland necesitaban un obispo. El obispo tendría que dedicar su tiempo a enseñar y a ayudar a los santos. El primer obispo de la iglesia sería Edward Partridge. A medida que se unieron más personas a la iglesia, fue necesario tener más obispos. Newell K. Whitney fue llamado a ser el segundo obispo de la iglesia. Jesús le dijo a José que el obispo debía encargarse de un almacén o depósito y que los santos debían dar comida,
ropa y otras ofrendas al obispo para que las guardara en el almacén. Entonces el obispo usaría esas cosas para ayudar a los santos que fueran pobres y necesitados. Jesús también dijo que el obispo debía recibir el dinero que los santos dieran a la iglesia y que lo usaría para pagar las cuentas de la iglesia y para ayudar a los pobres. El obispo debía amar a los santos y tratar de ayudarlos. También debía reunirse con los hombres que tuvieran el sacerdocio y hablar de las cosas que estaban haciendo para ayudar a los santos. Un obispo es el líder de los santos de su barrio. Un presidente de rama es como un obispo. Un presidente de rama es el líder de los santos de su rama. En la actualidad hay miles de obispos en la iglesia. Capítulo 18. La ley de la Iglesia. 9 de febrero de 1831. En Kirtland, Ohio, el Señor dio una revelación muy importante a José Smith. Se conoce como la ley de la Iglesia. El Señor dijo que los santos debían enseñar el Evangelio a toda la gente y que los hombres que van a una misión deben ser ordenados al sacerdocio por líderes de la Iglesia. 2 misioneros deben trabajar juntos y deben enseñar con la Biblia y el Libro de Mormón. Deben orar para que el Espíritu Santo los acompañe y para que les diga lo que deben enseñar. Los misioneros deben bautizar a las personas que crean en el Evangelio. El Señor dijo que los miembros de la Iglesia deben obedecer los 10 mandamientos. No deben matar ni mentir. Tampoco deben decir cosas malas de otras personas, ni hacer ninguna otra cosa que esté mal. Los santos deben compartir lo que tienen con otras personas. El compartir con otros es como compartir con Jesús. Jesús dio a los santos otros mandamientos. Ninguno debe pensar que es mejor que otra persona. Los santos deben ser limpios y deben trabajar duro. Los santos deben cuidar y atender a los miembros enfermos. Los hombres que tienen el sacerdocio deben bendecir a los enfermos. Los enfermos que tengan fe pueden ser sanados y no morirán, a menos que sea su tiempo señalado para morir. Los santos que son justos no deben tener miedo de morir, ya que la muerte es algo maravilloso para las personas que son buenas. Jesús dijo que revelaría muchas cosas a los miembros justos y que estas revelaciones les darían gozo. El Señor les dijo a los santos que debían obedecer la ley de la Iglesia. Capítulo 19. La segunda venida de Jesucristo. Algunas personas en Kirtland, Ohio, no querían saber acerca del Evangelio, y algunas hasta dijeron mentiras sobre los santos para tratar de que otros no escucharan el Evangelio. Jesús le dijo a José Smith que él pronto volvería a la tierra. Antes de que venga, todas las personas de la tierra deben escuchar el Evangelio. Los santos deben ser buenos misioneros y trabajar duro para compartir el Evangelio. Cuando Jesús vivió en la tierra, les dijo a sus apóstoles lo que sucedería antes de que Él regresara otra vez. Jesús les dijo a sus apóstoles que el templo de Jerusalén sería destruido y que los judíos serían dispersados por muchas naciones y muchos de ellos morirían. Habría muchas guerras, las personas no se amarían y alejarían su corazón de Dios. Habría terribles enfermedades y terremotos. El sol se oscurecería, la luna sería del color de la sangre y las estrellas caerían. Un acontecimiento importante en preparación para el regreso de Jesús a la tierra es la restauración de su iglesia. Jesús dijo que el Evangelio restaurado sería como una luz en la oscuridad. Muchas de las cosas que Jesús dijo ya sucedieron. Otras están empezando a suceder y otras sucederán en el futuro. Cuando estas cosas sucedan, la gente justa sabrá que la venida de Jesús se acerca y ellos querrán que Él venga. Muchos judíos volverán a Jerusalén y escucharán el Evangelio. Los santos justos edificarán una nueva ciudad de Sión. Allí estarán seguros y no pelearán entre sí. Estarán felices y cantarán cantos de alegría. Las personas que no sean justas no podrán ir a Sión. Jesús vendrá a la tierra en una nube brillante y la gente buena lo verá. Todas las personas justas que hayan muerto resucitarán y se reunirán con Jesús en la nube y vendrán a la tierra con Él. Jesús irá a Jerusalén y se parará en una montaña que se partirá por la mitad. Los cielos y la tierra temblarán y la gente mala será destruida. Las personas en Jerusalén verán a Jesús y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Y Él les dirá,
soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Entonces las personas llorarán por sus pecados y se sentirán tristes porque Jesús fue perseguido. Las personas buenas estarán muy contentas de ver a Jesús y toda la tierra les pertenecerá. Satanás no podrá tentarlos y sus hijos crecerán sin pecados. Jesús vivirá con ellos por 1000 años y será su rey. Jesús le dijo a José Smith que enviara a misioneros para decir a todas las personas que se arrepintieran y que se prepararan para la segunda venida. Jesús dijo que los santos también debían prepararse, que debían orar, ayunar y enseñarse los mandamientos los unos a los otros. Jesús prometió a los santos que si estaban cerca de Él estaría cerca de ellos. Dijo que debían orar y prometió que Dios les contestaría. Los santos deben hacer todo lo que puedan para ayudar a Jesús. Cuando las personas ayudan a Jesús, llegan a ser más como Él, y entonces estarán preparadas para su segunda venida. Capítulo 20. Dones del Espíritu. 8 de marzo de 1831. José Smith recibió muchas revelaciones que enseñan sobre el Espíritu Santo. Él es un espíritu que ayuda a nuestro Padre Celestial y a Jesús. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos. Por el poder del Espíritu Santo, Dios da dones especiales a los miembros de la Iglesia. Estos se llaman dones del Espíritu o dones espirituales. Todo santo tiene por lo menos un don espiritual. Los miembros de la Iglesia deben aprender en cuanto a sus dones y usarlos para ayudarse unos a otros. Jesús le dijo a José Smith cuáles son algunos de esos dones. A algunos santos se les da el don de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos saben que murió por nosotros. A otros santos se da el don de reconocer y creer los testimonios verdaderos de otras personas en cuanto a Jesús. A algunos santos se da el don de ser líderes. Algunos santos reciben el don de saber la diferencia entre los espíritus buenos y los malos. Dios envía a los espíritus buenos y nos hacen sentir bien. Satanás envía a los espíritus malos y causan un mal sentimiento. A algunos santos se les da el don de la sabiduría, el cual les ayuda a tomar buenas decisiones y a usar debidamente el conocimiento que nuestro Padre Celestial les da. Algunos santos reciben el don del conocimiento. Los que lo tengan deben enseñar a otros y ayudarles a tomar buenas decisiones. A algunos santos se les da el don de la fe para ser sanados, mientras que otros reciben el don de sanar a los enfermos. El Espíritu Santo da a algunos santos el don de realizar milagros. Los milagros demuestran el poder de Dios. Algunos santos reciben el don de hablar idiomas que no conocen. A algunos santos se les da el don de la profecía, el cual les ayuda a saber y entender las cosas que han sucedido en el pasado, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán en el futuro. Algunos santos reciben muchos dones. Todos los santos deben usar sus dones para servir a los demás y bendecirlos. El obispo puede saber qué dones tiene cada santo. Él sabe quiénes serán buenos maestros y sabe qué santos aman a Dios y obedecen los mandamientos. Los santos justos deben esforzarse y orar para recibir los dones que necesiten. Todos estos dones vienen de Dios. Capítulo 21. Una revelación de establecerse en Missouri, de mayo a junio de 1831. José Smith se había mudado de Nueva York a Kirtland, Ohio. Él les pidió a los santos que todavía estaban viviendo en Nueva York que también se mudaran a Ohio, y ellos obedecieron. Jesús le dijo a José que los santos de Ohio debían compartir su tierra con los santos de Nueva York. Lyman Copley tenía mucha tierra y prometió compartirla. Algunos de los santos de Nueva York se mudaron a esa tierra. Pero Lyman Copley no cumplió su promesa y decidió que no quería que los santos de Nueva York vivieran en su tierra. Les hizo marcharse y no tenían ningún lugar donde vivir. Newell Knight era el líder de ese grupo de santos y no sabía qué hacer, así que fue a pedirle ayuda a José Smith. José oró y el Señor le dijo que ese grupo de santos debía ir a Missouri. Antes de que se marcharan de Kirtland, los santos tuvieron una conferencia que duró 3 días. En ella el Señor le dio a José Smith algunas revelaciones importantes. El Señor le dijo a José que ordenara a los primeros sumos sacerdotes de la iglesia. Los sumos sacerdotes tienen el sacerdocio de Melquisedec. Muchos de los líderes de la iglesia fueron ordenados sumos sacerdotes. El Señor dijo que algunos de los hombres debían salir como misioneros a Missouri y predicar el evangelio por el camino. Cuando la conferencia terminó,
los misioneros partieron hacia Missouri. El Señor le dijo a José que la siguiente conferencia de la iglesia sería en Missouri, y le dijo a José y a sus amigos que fueran hasta allí. Jesús prometió mostrarles el lugar donde se edificaría la ciudad de Sión. Capítulo 22. Los santos comienzan a establecerse en Missouri. De julio a agosto de 1831, el profeta José Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge y otros viajaron a Missouri. Estaban muy contentos de poder ir porque querían aprender más en cuanto a la edificación de la ciudad de Sión. Parte del viaje lo hicieron en barco, pero cuando llegaron a Missouri, José quería caminar. Sabía que la tierra de Missouri era sagrada y quería verla. José y sus amigos caminaron casi 500 kilómetros por Missouri hasta llegar al condado de Jackson. Unos cuantos días después de que José Smith y sus amigos llegaron al condado de Jackson, los santos de Nueva York también llegaron. Los misioneros de Kirtland también llegaron al condado de Jackson. José Smith y el obispo Edward Partridge les dijeron a las personas lo que debían hacer. Algunos de ellos debían comprar tierra en Missouri. Oliver Cowdery y William Phelps debían organizar escuelas y también escoger y escribir libros para que los niños leyeran en la escuela. José quería saber dónde deberían edificar la ciudad de Sión. Oró a nuestro Padre Celestial y su oración fue contestada. El Señor reveló que la ciudad de Sión se encontraría en el condado de Jackson, Missouri. También reveló que se construiría un templo en Independence, un poblado del condado de Jackson. El Señor también prometió que los que guardaran sus mandamientos y soportaran fielmente las pruebas recibirían una corona de gloria. El Señor les dijo a los santos de Missouri que debían obedecer las leyes del país y que debían hacer muchas cosas buenas sin que se les dijera. El Señor también prometió que cuando las personas se arrepienten, Él ya no recuerda sus pecados. El Señor dijo que Sidney Rigdon debía dedicar la tierra. Sidney preguntó a los santos si recibían la tierra con corazones agradecidos y si prometían guardar los mandamientos. Contestaron sí. Entonces Sidney Rigdon oró y dedicó la tierra. Al día siguiente, José Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon y otros líderes tuvieron una reunión en un lugar especial en Independence. Leyeron las escrituras y oraron, y luego José Smith dedicó el lugar para que allí se construyera un templo. El siguiente día todos los santos de Missouri fueron a una conferencia. Allí sintieron la influencia del Espíritu Santo y se llenaron de alegría. José les dijo que Dios los bendeciría si eran fieles. Unos días más tarde Jesús le dio a José una revelación sobre el día de reposo o el domingo. Jesús dijo que el domingo es su día santo y que en ese día debemos hacer cosas que nos ayuden a recordarlo. También debemos descansar de nuestro trabajo y debemos ir a la iglesia y participar de la Santa Cena. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos ayunar y orar, y debemos estar agradecidos por todas nuestras bendiciones. Los santos que hagan estas cosas tendrán todas las cosas buenas que necesiten. Estarán felices, tendrán paz y recibirán la vida eterna. Capítulo 23. Doctrina y Convenios, de agosto a noviembre de 1831. José Smith y algunos de los santos salieron de Missouri y regresaron a Kirtland, Ohio. Al poco tiempo, se llevó a cabo una conferencia especial con el propósito de hablar sobre imprimir las revelaciones que el Señor le había dado a José Smith. Las revelaciones que José había recibido se habían escrito, pero la mayoría de los miembros no tenían copias de ellas. En la conferencia, los santos decidieron publicar las revelaciones en un libro que se llamaría el Libro de Mandamientos. Más adelante se le llamó Doctrina y Convenios. Jesús le dio a José Smith 2 revelaciones más para el libro, una para el principio y otra para el final. Estas revelaciones nos ayudan a comprender la importancia del libro y del Evangelio restaurado. Doctrina y Convenios les dice a todos que la verdadera iglesia de Jesucristo está otra vez sobre la tierra. Doctrina y Convenios habla sobre el sacerdocio y también les dice a los hombres cómo utilizar este poder. Doctrina y Convenios habla sobre el libro de Mormón. Al leer el libro de Mormón, todos pueden saber sobre el Evangelio de Jesucristo. Doctrina y Convenios enseña a los santos a compartir. Los que compartan serán llenos del Espíritu Santo. Doctrina y Convenios enseña a los mandamientos de Dios. Los santos que obedezcan estos mandamientos pueden vivir con nuestro Padre Celestial y con Jesús para siempre.
Jesús dijo que todos los miembros de la Iglesia deben leer Doctrina y Convenios. Después de la conferencia, Oliver Cowdery llevó copias de las revelaciones a Missouri y se las dio a William Phelps, un miembro de la Iglesia que tenía una imprenta. Oliver le pidió al hermano Phelps que imprimiera 3,000 libros, pero antes de que se terminaran de imprimir, unos hombres malos pararon la imprenta y destruyeron la mayoría de las hojas. Doctrina y Convenios finalmente se publicó en 1835. Los santos le dieron gracias a nuestro Padre Celestial por las revelaciones de Doctrina y Convenios. Capítulo 24. Los padres deben enseñar a sus hijos. Noviembre de 1831. Algunos élderes de la iglesia querían saber lo que el Señor quería que hicieran, así que fueron a ver al profeta José Smith. José oró pidiendo guía. La respuesta del Señor contenía principios importantes sobre cómo ser buenos padres. Los padres deben enseñar a sus hijos sobre Jesús y ayudarles a desarrollar fe en Él. Los padres deben enseñar a sus hijos cómo arrepentirse. Jesús dijo que los niños deben bautizarse cuando tengan 8 años y que los padres deben enseñar a sus hijos el Evangelio antes de que se bauticen. Los padres deben enseñar a sus hijos sobre el don del Espíritu Santo y también deben enseñarles a orar y a escuchar al Espíritu Santo. Los padres deben enseñar a sus hijos a conocer y a obedecer los mandamientos de Dios y a ser buenos miembros de la Iglesia. Los padres y los hijos que sigan las enseñanzas de Jesús pueden tener felicidad duradera como familia. Capítulo 25. José Smith y Sidney Rigdon prestan servicio en una misión, de diciembre de 1831 a enero de 1832. Algunas personas estaban imprimiendo mentiras sobre la iglesia en un periódico. Jesús les dijo a José Smith y a Sidney Rigdon que fueran como misioneros a otros pueblos y que le dijeran a la gente la verdad en cuanto a la iglesia. José y Sidney obedecieron a Jesús y partieron de sus hogares. Fueron a muchos pueblos y hablaron en muchas reuniones y le enseñaron a la gente en sus casas. José y Sidney les dijeron a las personas sobre los mandamientos de Dios, les testificaron de Jesucristo y les dijeron que se arrepintieran. Cuando José y Sidney terminaron su misión, volvieron a su casa con sus familias. Capítulo 26. Los 3 reinos de los cielos. 16 de febrero de 1832. Un día José Smith y Sidney Rigdon estaban leyendo el Nuevo Testamento en donde dice que las personas buenas irán a los cielos después de haber resucitado. José se preguntó si todas las personas irían al mismo lugar en los cielos. Mientras José y Sidney estaban pensando en eso, nuestro Padre Celestial les dio una visión maravillosa en la que vieron los cielos. Vieron a nuestro Padre Celestial y a Jesús rodeados de luz y luego vieron ángeles que los adoraban. Cuando José y Sidney escribieron acerca de esta visión, testificaron que Jesús vive. Lo habían visto y también habían escuchado una voz decir que Él es el Hijo de Dios. Esa voz también les dijo que Jesús había venido a la tierra para hacer posible que todas las personas regresaran a vivir con nuestro Padre Celestial otra vez. En la siguiente parte de la visión, José y Sidney vieron el lugar al que van las personas después de resucitar. En los cielos hay 3 lugares o reinos para las personas. Los santos justos van al reino celestial después de resucitar, que es el lugar donde están nuestro Padre Celestial y Jesús. Los que van al reino celestial creyeron en Jesucristo mientras vivieron sobre la tierra, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Los que van al reino celestial tuvieron muchas pruebas cuando estaban en la tierra, pero las vencieron por medio de la fe en Jesucristo. Trataron de obedecer los mandamientos de Dios y se arrepintieron cuando no habían obedecido. Los santos justos llegarán a ser como nuestro Padre Celestial y como Jesús. Todas las cosas serán suyas y vivirán con nuestro Padre Celestial y con Jesús para siempre. Entonces José y Sidney vieron el reino terrestre de los cielos. Las personas del reino terrestre fueron personas buenas en la tierra, pero fueron engañadas por personas malas. Obedecieron algunos de los mandamientos, pero no fueron valientes en su testimonio de Jesús. Al reino terrestre también van las personas que no creyeron en el Evangelio cuando lo escucharon en la tierra, pero que luego creyeron en él cuando lo escucharon después de morir.
Las personas del reino terrestre verán a Jesús, pero no podrán vivir con nuestro Padre Celestial y Jesús. Después, José y Sidney vieron el reino celestial de los cielos. Las personas que van al reino celestial no fueron justas en la tierra. Estas personas no creyeron en Jesús ni en su evangelio, no creyeron a los profetas y no obedecieron los mandamientos de Dios. Las personas del reino celestial no verán a Jesús ni al Padre Celestial y no podrán vivir con ellos. Sin embargo, a estas personas las visitarán ángeles y el Espíritu Santo les enseñará. Las personas que vayan a los reinos celestial y terrestre resucitarán cuando Jesús venga de nuevo a la tierra. Los que vayan al reino celestial no resucitarán, sino hasta 1000 años después de que Jesús venga otra vez. En esta visión, José y Sidney también vieron el lugar al que irán las personas más malas. Ellas estarán con Satanás y no podrán estar con nuestro Padre Celestial, ni con Jesús ni con el Espíritu Santo. Las personas que estarán con Satanás aprendieron sobre Jesús y su evangelio mientras estuvieron en la tierra. El Espíritu Santo les testificó sobre Jesucristo y supieron que Él vivió y que murió por nosotros. Pero después, esas personas hicieron cosas muy malas, negaron la verdad y desafiaron el poder de Dios. Negaron al Espíritu Santo y dijeron que ya no creían en Jesús. Estas personas sufrirán para siempre. José y Sidney vieron otras cosas en la visión, pero Jesús les dijo que no escribieran todo lo que habían visto. Por medio del poder del Espíritu Santo, los santos justos pueden ver y saber estas cosas por sí mismos. José y Sidney le dieron gracias a Dios por esta maravillosa visión. Capítulo 27. El profeta continúa su obra a pesar de la persecución. Marzo de 1832. José Smith y Sidney Rigdon continuaron la obra de hacer correcciones inspiradas a la Biblia. Jesús le reveló a José Smith las correcciones que se debían hacer y Sidney Rigdon las apuntó. José Smith no entendía algunas partes de la Biblia. Oró para entenderlas y el Señor le contestó. Muchas de las revelaciones de Doctrina y Convenios fueron la respuesta a las preguntas que el profeta le hizo al Señor cuando estaba traduciendo la Biblia. Jesús estaba contento con el trabajo que José estaba haciendo. José fue un gran profeta. Durante este tiempo, José y Emma Smith tuvieron gemelos que solo vivieron unas horas. Unos amigos de José y de Emma también tuvieron gemelos, pero su madre murió y su padre dejó que José y Emma los adoptaran. Una noche, un grupo de hombres enojados fueron a la casa de José, rompieron la puerta y entraron. José tenía a uno de los bebés en los brazos porque estaba muy enfermo. Los hombres tomaron a José y lo llevaron afuera a la noche fría. El bebé se quedó solo y murió 5 días después. Los hombres trataron de estrangular a José y de hacer que tomara veneno. La botella le rompió uno de los dientes y el veneno lo quemó. Los hombres le rompieron la ropa a José y le untaron brea en la piel. Luego cubrieron la brea con plumas y lo golpearon. Los hombres se fueron pensando que José moriría. José trató de ponerse de pie, pero no pudo. Descansó por un rato y después tuvo la suficiente fuerza para arrastrarse hasta la casa. Los amigos de José le quitaron la brea que tenía en el cuerpo, pero fue muy difícil porque su piel estaba quemada y adolorida. El día siguiente fue domingo. Con mucho dolor, José fue a la iglesia y dio un discurso. Algunos de los hombres que lo habían maltratado fueron a la reunión y se sorprendieron al ver a José. El profeta no había dejado que ellos lo detuvieran de hacer la obra del Señor. Capítulo 28. El profeta José viaja otra vez a Missouri. De marzo a mayo de 1832. José Smith recibió una revelación en la que Jesús le dijo que los santos eran como sus hijitos, que todavía estaban aprendiendo. Jesús dijo que debían ser felices y estar agradecidos y que Él sería su líder. Jesús dijo que quería que los santos cuidaran de los que fueran pobres, que compartieran los unos con los otros y que se ayudaran entre ellos. Poco tiempo después de que José Smith recibió esta revelación, él y algunos de sus amigos fueron a Missouri otra vez. Los santos de Missouri se alegraron mucho de verle. José pidió a los santos que fueran a una reunión para que les pudiera hablar en cuanto a la revelación.
Durante la reunión el Señor le dio a José otra revelación. Jesús estaba feliz de que los santos se habían perdonado los unos a los otros y dijo que por haberlo hecho, Él los perdonaría a ellos. En esa revelación Jesús también dio a los santos un nuevo mandamiento. Les dijo que les había dado la tierra de Sión y que ahora debían compartirla entre ellos. Todos debían tener lo que necesitaran. El Señor también pidió a los santos que mejoraran sus talentos y que los usaran para beneficiar a la iglesia. Después de la reunión, José fue a varios pueblos a visitar a los santos. Fue un tiempo de alegría para él porque amaba a los santos. En otra revelación que José recibió mientras estaba en Missouri, el Señor dijo que los esposos debían cuidar de sus esposas y que los padres debían cuidar de sus hijos. El Señor también dijo que los santos debían cuidar de las mujeres que no tuvieran esposos y de los niños que no tuvieran padre o madre. Jesús dijo que los santos debían dar alimentos y otros artículos al obispo para que él los guardara en el almacén. Dijo que el obispo debía usar lo que había en el almacén para ayudar a los pobres. Después de que José Smith terminó su obra en Missouri, él y el obispo Whitney empezaron el viaje de regreso a Kirtland en una carreta. Un día, los caballos se asustaron con algo y empezaron a correr muy rápido. José brincó de la carreta, pero no se lastimó. El obispo Whitney brincó de la carreta y se rompió la pierna. José Smith y el obispo Whitney se quedaron en un mesón donde el obispo Whitney descansó durante 4 semanas. José se quedó con él mientras se mejoraba su pierna. Cuando estaban en el mesón, alguien puso veneno en la comida de José y cayó muy enfermo. José le pidió al obispo Whitney que le diera una bendición. El obispo usó el poder del sacerdocio para bendecir a José y José sanó. José agradeció a Dios por sanarlo. Cuando José y el obispo Whitney se sentían lo suficientemente bien como para viajar, regresaron a sus hogares con sus familias. Capítulo 29. Una revelación sobre el sacerdocio, septiembre de 1832. Muchos hombres de la iglesia salieron como misioneros y cuando regresaron a casa, fueron a ver a José Smith en Kirtland. Los hombres le contaron a José sobre sus misiones. Ellos habían bautizado a muchas personas y estaban muy contentos por sus misiones. José también se alegró. Todos estos misioneros tenían el sacerdocio, que es el poder de Dios. Los misioneros querían saber más sobre el sacerdocio. Jesús dio a José una revelación en cuanto al sacerdocio, en la que le habló de algunos de los hombres que habían tenido el sacerdocio hacía mucho tiempo. Adán, que fue la primera persona que vivió en la tierra, tenía el sacerdocio. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían el sacerdocio. Algunos de ellos fueron Enoc, Noé, Moisés, Melquisedec y Abraham. Melquisedec le dio el sacerdocio a Abraham. Jesús dijo que los hombres debían tener el sacerdocio para dirigir su iglesia. Los hombres que tienen el sacerdocio pueden bautizar a las personas y darles el don del Espíritu Santo. También pueden bendecir la Santa Cena y dar bendiciones a los enfermos. Todas estas cosas ayudan a los santos durante su vida en la tierra y los preparan para vivir con nuestro Padre Celestial otra vez. Jesús le dijo a José que los hombres deben ser justos para recibir el sacerdocio y que los que lo reciben hacen un convenio o promesa con Dios. Prometen ser fieles y utilizar el sacerdocio para ayudar a otras personas. Dios promete que si son fieles, podrán ser sus hijos especiales y que un día Él compartirá con ellos todo lo que tiene. Jesús le dijo a José Smith que debían enviarse a más hombres como misioneros y que debían predicar el Evangelio a todo el mundo. Debían enseñar a las personas a arrepentirse y debían bautizarlas y darles el don del Espíritu Santo. Jesús dijo que los misioneros recibirían bendiciones si trabajaban duro, y que los ángeles les ayudarían, y que nuestro Padre Celestial les daría lo que necesitaran. La revelación terminó, y José y los misioneros estaban contentos de saber más en cuanto al sacerdocio. Ellos querían usar el sacerdocio de la manera correcta. Más tarde, en otra revelación, Jesús le dijo a José la forma en que los hombres debían usar el sacerdocio. Los hombres nunca debían usar el sacerdocio para ser mandones ni malos. Dios solo dará el poder del sacerdocio a los hombres que sean justos.
Los hombres deben usar el sacerdocio con amor y bondad. Los que escuchen al Espíritu Santo siempre tendrán el poder del sacerdocio. Capítulo 30. Una revelación sobre la guerra. 25 de diciembre de 1832. Muchas personas estaban siendo bautizadas en la iglesia y el Evangelio las hacía felices, pero estaban preocupadas por las cosas que estaban pasando en el mundo. Había terremotos y guerras en muchos lugares. También estaban pasando cosas tristes en los Estados Unidos. Algunas personas no querían ser parte de ese país y querían tener sus propios líderes. El día de Navidad del año 1832, Jesús dio a José Smith una revelación en cuanto a la guerra. Jesús dijo que las personas de los Estados Unidos pelearían unas contra otras en una guerra. Esta profecía se cumplió cuando comenzó la Guerra Civil de los Estados Unidos, unos 30 años después. Jesús también reveló que habría guerras en todas las otras partes del mundo y que mucha gente moriría y que habría una tristeza muy grande. Jesús dijo que los santos debían ser fieles durante esos tiempos difíciles. José Smith se puso triste de saber que habría tantas guerras. Él sabía que si las personas obedecían los mandamientos de Dios, no pelearían ni habría guerras. Capítulo 31. La palabra de sabiduría. Febrero de 1833. José Smith organizó una escuela para hombres que se llamaba la Escuela de los Profetas. La escuela se reunía en una habitación de la tienda de Newell Whitney en Kirtland, Ohio. En esa escuela, José y otros líderes de la iglesia se enseñaban unos a otros sobre el sacerdocio, las escrituras y otras cosas. La escuela era para preparar a los hombres para ser líderes y misioneros de la iglesia. Muchos de los hombres fumaban pipa o cigarros y la habitación se llenaba de humo. Algunos de los hombres masticaban tabaco y escupían en el piso, lo que hacía que se ensuciara mucho. Emma Smith, la esposa de José, limpiaba la habitación después de cada reunión. Ella y José se preocuparon por el uso que los hermanos le daban al tabaco. José se preguntaba si las personas debían fumar o masticar tabaco. José oró para saber qué era lo correcto, y Jesús le dio una revelación llamada la palabra de sabiduría. Jesús dijo que algunas personas querían que otros hicieran cosas que eran malas para su cuerpo. En la palabra de sabiduría, Jesús habló a los santos sobre las cosas que eran malas para su cuerpo y también les habló sobre las cosas que eran buenas para su cuerpo. Jesús dijo que el alcohol no es bueno para la gente. No se deben tomar bebidas que tengan alcohol. El alcohol solo se debe usar en la parte de afuera del cuerpo. Jesús dijo que el tabaco no es bueno para las personas. No se deben fumar cigarrillos, puros ni pipas, y tampoco se debe masticar tabaco. Jesús dijo que los santos no deben tomar bebidas calientes como el té y el café, porque no son buenas para el cuerpo. Jesús dijo que hay muchas plantas y animales que son buenos para comer. La gente debe dar gracias a nuestro Padre Celestial por la comida buena. Jesús dijo que las personas no deben comer demasiada carne. El Señor dijo que los granos son buenos para el cuerpo. Entre ellos están el trigo, el arroz, el maíz y la avena. Las frutas y las verduras también son buenas para el cuerpo. Jesús prometió grandes bendiciones a los que obedezcan la palabra de sabiduría. Sus cuerpos serán más fuertes y más saludables que si no la obedecieran. Sus mentes también estarán más sanas y recibirán sabiduría y tesoros de conocimiento. Capítulo 32. La Iglesia de Jesucristo en Kirtland. De 1833 a 1834. El Señor dijo que José Smith debía tener hombres que le ayudaran a dirigir la iglesia. Esos hombres serían sus consejeros. El Señor reveló que Sidney Rigdon y Frederick G. Williams debían ser sus consejeros. En marzo de 1833, José Smith ordenó a sus consejeros en una reunión sagrada en Kirtland, Ohio. José y sus consejeros formaron la primera presidencia de la iglesia. Hoy en día el profeta viviente es el líder de la iglesia y él y sus consejeros forman la primera presidencia de la iglesia. Jesús le dijo a José Smith que los santos debían construir más edificios de la iglesia. El edificio más importante sería un templo en Kirtland. Los santos también debían construir un taller de impresión y un lugar donde la primera presidencia pudiera trabajar.
Los santos obedecieron al Señor y empezaron a construir el templo de Kirtland. Tuvieron que trabajar muy duro para construirlo y todos los santos tenían que ayudar. A medida que se unían más personas a la iglesia, Jesús le dijo a José Smith que escogiera más líderes y dijo que el padre de José debía ser el patriarca de la iglesia. Un patriarca da bendiciones especiales a los santos. Hoy en día hay patriarcas en casi todas las estacas de la iglesia. Jesús también le dijo a José que escogiera a 12 hombres para que fueran miembros del Sumo Consejo. Estos hombres poseen el oficio de sumo sacerdote en el sacerdocio de Melquisedec, y una de sus asignaciones es ayudar a resolver los problemas que puedan surgir en la iglesia. En febrero de 1834, José Smith organizó la primera estaca de la iglesia. Una estaca es un grupo de muchos miembros de la iglesia que viven en la misma región. Todos los santos de Kirtland estaban en la primera estaca. Hoy en día la iglesia tiene miles de estacas.